Buenas noches a todas y a todos. Estamos partiendo esta transmisión de Divulgamanía, eh, capítulo 20 ya. Un capítulo, o sea, hace 20 capítulos que partimos. Y hoy estaremos nuevamente con el psicólogo, con el coach, con el terapeuta Hugo Mallea en breves, con el que conversaremos sobre psicología budista, específicamente aceptación de la realidad. Veo que Hugo ya se está conectando, ya mandó la solicitud ya. Así que las transmisiones. Ahí se está conectando más gente y vamos a volver a invitar a Hugo porque algo le pasó que no pudo. Como les comentaba, este es el capítulo 20 y como siempre va a estar disponible en YouTube mañana, en Spotify también como podcast para que lo puedan escuchar mientras van en el auto, mientras van a su casa al trabajo. Ahí está Hugo con la cámara casi cambiada. Ahí está. ¿Cómo estamos? Bien, voy a ir a juntar un poquito la vuelta. Sí. Por mientras acá vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que es tercera vez que está, don Hugo Mallea, psicólogo, coach, terapeuta, fue mi profesor y después la vida nos reencontró y nos hizo ser amigos a esta altura. Así que nada más que saludarlo. Y también, Hugo, no se debe ni acordar, pero de esta serie de programas de Divulgamanía, tú fuiste el primer invitado. Yo hoy estaba en el programa 20. Que a lo mejor no puede sonar mucho 20, pero va una cuestión autogestionada, con puras ganas nomás, es harto, es harto 20. Y en aproximadamente un año, si fue hace un año que estuvimos la primera vez, me acuerdo. También fue como en octubre, noviembre, por ahí. Y hablando parece que algo parecido, no me acuerdo bien, pero parece que exactamente, sí, muy parecido. Bueno, lo que nos convoca el día de hoy es volver a hablar de un tema que ha sido bien popular cuando las dos otras veces que tú estuviste, que tiene que ver con la psicología budista y en esta ocasión específicamente algo que por lo menos de nombre pega harto, aceptación de la realidad. ¿Qué vendría siendo eso de la aceptación de la realidad? primero, buenas noches ¿Sí? a ti, a todos los chiquillos que se están sumando. Ahí hay un ojito con 6, esos son 6 personas, ¿cierto? Claro, sí. Ya, qué bueno. Ahí está llegando más Mira, gente. ¿Viste? sí, ¿no? Sí, yo creo que va a llegar más gente. Eh, Mira, tiene que ver con esta situación en donde a veces las personas tienen esta reacción en contra de la situación que están viviendo. Y en el fondo Ya. es como una rebeldía frente a lo que está ocurriendo. Ahí cuando uno explica esto de la aceptación de la realidad, hay gente que a veces dice, oye, pero eso es como mediocridad, porque es como aceptar lo que te Como está pasando. conformismo, así como, claro. Claro, pero no, pues, no es eso, porque el conformismo ocurre cuando tú no haces lo que tú puedes hacer. O sea, todo lo que tú Ya. podrías hacer no lo haces. Y entonces esa actitud de base, digamos, de no intentar, eso es distinto a cuando tú Mm. te das cuenta que lo que estás viviendo no lo puedes cambiar. O sea, ahí tú dices, yo estoy enfrentando algo que no Reno me Oscar agrada. González está saludando ahí, por si acaso, que acuérdate que leemos los comentarios. René Oscar Sí, González sí, está saludando. sí, la mano. Y entonces es distinto cuando tú te das cuenta que lo que estás enfrentando no lo puedes ¿Ya? cambiar. Y entonces ahí se vuelve una lucha interna en la lógica de tratar de controlar algo que no puedes controlar. De ahí viene Sí. entonces la idea de hecho el nombre es bien fuerte porque es aceptación radical. O sea, es como Mm. decir, mira, o sea, es lo que venga, tú lo puedes Mm. aprender a aceptar como una condición de tu vida. Es como Ya. decir, yo soy colorín, po, y pues, me puedo Claro. teñir el pelo, yo me dejo de teñir el pelo, igual voy a seguir siendo colorín. Entonces tiene que ver con ese tipo de situaciones. Oye, te voy a poner a ti una pregunta difícil, ¿eh? ¿Vale? Cómo se puede esto ¿Cómo se logra? complementar o cómo se puede dar en esta sociedad actual donde, no sé si tú piensas lo mismo, pero yo siento que como que se está enseñando a que las personas, se nos está diciendo que controlamos más cosas de las que controlamos. No sé si tienes como que, y cuando no pasa algo que es incontrolable, nos frustramos Mucho. más que las generaciones anteriores, creo yo. Especialmente mientras más joven la gente, menos tolerancia
a lo no controlable de la vida, como el clima, por ejemplo, como, Mm, como la situación, por ejemplo, económica de un país, claro. etcétera. O sea, se nos enseña el sufrimiento como una forma de relacionarnos con el mundo. Y quiero ahí hacer esa diferencia. Una cosa es que Ya. tú estemos expuestos al dolor. Ujú. En ese sentido, todos estamos expuestos al dolor, sin excepción. Sí. Y el dolor lo podemos entender entonces como el envejecer, el enfermarse, todo aquello que está en la vida y que es parte de la vida y que a veces nosotros nos esforzamos mucho por tratar de que no nos acordemos de eso, ¿no? Como la muerte, los duelos de todo tipo, las pérdidas. Mm. Eso, digamos, entonces, eso es dolor. Y Claro. en la psicología budista se dice que el sufrimiento o el sufrimiento secundario ocurre cuando la persona se engancha de eso, ¿no? Se aferra Mm. a ese dolor y entonces genera pensamientos rumiantes, genera Mm. entonces esta lógica de no abandonar un, pues, comillas, sueño, ¿no? Que yo quería que esto fuera de esta forma, o yo quería que Claro. mi familia, quisiera que mi familia fuera de esta forma, o quisiera que mi trabajo fuera de esta forma. Entonces, eh, el autor del libro, que yo siempre lo saco a colación, el de la sociedad del cansancio, él habla de Ben eso. Chun-Han. Sí. Claro, la Mi sociedad te ídolo enseña, personal. que es un ídolo. Es una reflexión bien profunda porque ahí te expone que en el fondo la sociedad fabrica este sufrimiento. ¿Mm? Mm. Y a uno se le enseña a creer que si tú no luchas por tus sueños y no te autoexplotas para lograr tus sueños, entonces estás haciendo algo mal. Y Claro. ahí es cuando la gente puede aprender a ver que puede bajarse de esa carrera, que no tiene que competir todas las carreras con las que se No, y encuentra. aparte que son hay cierto catálogo de sueños. Claro, El claro. éxito profesional asociado a lo económico, porque si no, no es éxito, digamos. El Mm, éxito familiar, en cierto estilo de familia. El mm. éxito en el deporte, ser deportista o correr, qué sé yo. No digo que esté malo, pero son ciertas como hitos que yo tengo que lograr para poder ser exitoso. No, no, no es cualquier éxito. No, y además es un éxito en oposición al resto. O sea, ese Mm. éxito es más disfrutable, digámoslo así, si es que implicó vencer a otros. Claro. Y entonces es como esta suerte de permanente competencia, que en el budismo sería como esta búsqueda que no termina nunca, búsqueda de algo Mm. que mejore tu vida, que te haga más feliz. Y entonces siempre estás buscando Sí. afuera algo para fortalecerte por dentro. Y ese proceso es difícil, es complejo, como tú dices, en una sociedad que te abre puertas siempre, pero todas las puertas conducen a la misma lógica, Y a la solitario, esto es competencia. como un camino súper solitario, individualista, solitario. Sí, en parte tiene que ver con cómo funciona el mundo, por el modelo. ¿M? Ráscate con tus propias uñas porque eso es lo que hace un campeón. O sea, Mm. desde que el niño se cae cuando va corriendo ya no llores porque, qué sé yo, el sufrimiento hay que verlo poco. Y de hecho, la pena se ha ido convirtiendo se ha ido patologizando cada vez más. O sea, yo tengo varios Mm. clientes con los que trabajo que les pasa que llegan conmigo ya con la sensación de que están enfermos porque les han dicho varias veces que están viviendo una pena que es compleja. Claro. Ellos mismos se convencen de que esa pena tiene algo malo, ¿no? No es sano Mm. que yo tenga pena por esto que me pasó. Y eso es una situación que nos deja, claro, solos, porque en el fondo el apoyo, la búsqueda de apoyo, es la forma de salir del problema, pero la Hay como gente, una culpa ahí, ¿o no? La gente llega con culpa, ¿no? Por lo que está mira, sintiendo. más que con culpa, con autocrítica, con mucha Ya. autocrítica, con mucho juicio interno, de yo no Mm. debería estar viviendo esto, o yo no debería estar reaccionando así, o yo no debería tener esta pena, o me da rabia tener esta pena, tengo Mm. pena por tener esta pena, ¿cachai? Entonces son momentos bien duros para la persona cuando Mm. que está persiguiendo algo que puede dejar de perseguir. Porque ese proceso de darse cuenta que yo me puedo bajar Ya. de eso, es lo que te libera de esa situación al final. Que tú te des cuenta que no tienes que vivir amarrado a esas búsquedas, porque en el fondo, y ahí es donde ocurre como el milagro, digamos, cuando la persona se da cuenta que,
es libre de elegir si me mantengo en esa lógica o no. Ya. Y esa libertad, hay gente igual que no le tiene, o sea, que le tiene un poco de susto a esa libertad, porque Mm, es como la gente a veces dice, es como no tener metas. Pero es claro. que no es no Y eso es tener, castigado socialmente. claro, sí, pues, de todas maneras, Tenemos planeada la cuando vida tú, hasta la jubilación, estamos planificando. y planificándola, pero siempre en base al logro de algo, y si no al logro de algo, a la comparación con alguien. Que no Claro. siempre es consciente, pero desde, no sé, pues, desde las conversaciones triviales de en qué colegio van tus hijos, Ujú. hasta, hasta las lucas que uno gana o el trabajo que uno tiene, el tamaño de la El casa, auto. todas esas cosas. Pues. Que no, para que no se malentienda, no estamos diciendo que eso no es relevante o que Claro, no uno estamos no diciendo que debería algunos tener. van a creer que queremos que estamos llamando a la vida ascética, no, pero O sea, no, pues, no, si creer en esto no te vuelve ni monje claro. ni te mete en una vida mística necesariamente. El asunto está en entender que cuando tú enfrentas algo como complejo en la vida y, y tienes toda una forma de acercarte a ese evento, desde la competencia, desde la autoexigencia, desde el juicio interno, entonces te vas a ir enredando cada vez más Mm, en un proceso que te va a ir desgastando, que agobia, que cansa, que te deja más solo, porque como te digo, la gente reacciona aislándose, cuando claro. justamente esa es la idea menos positiva, digamos, menos favorable. Mm. Sí, Oye, entonces sería como soltar un poco lo que no puedo controlar, ¿cierto? Y no aferrarme a ese sufrimiento, ¿cierto? y soltar no es fácil porque es un proceso en el que tú descubres que eres tú mismo el que te ¿Ya? tiene, el que está cerrando a eso, ¿no? Mm, El otro día le explicaba a mi hijo con un ejemplo como físico, le decía, los pensamientos tienen un flujo, entonces aparecen ¿ya? y circulan, pero a veces la gente hace esto, ¿no? Hace Sí. esto y se lo pega. Entonces el pensamiento tiende y uno no, y uno vuelve. Entonces si tú te fijas, si yo miro el mundo con la mano adelante y yo para donde mire voy a ver la mano adelante. Y Claro. entonces los pensamientos funcionan de la misma manera. Si yo tengo un pensamiento rumiante o un juicio interno o una autocrítica muy fuerte, entonces obviamente que todas mis acciones van a estar teñidas por ese juicio, por esa crítica, Mm, la forma particular de mirar. Y mucho de eso viene porque uno no logra aceptar lo que te tocó vivir. Entonces hay gente que entra en un proceso de resignación, que es como lo que mm. hablábamos delante, Sí, sí. en la primera respuesta. Ya bajar los brazos, ya hasta aquí llegué, no sé qué. Y hay otras que son confrontaciones más irracionales, como por ejemplo cuando la gente entra en procesos de negación. Y Mm, entonces no quiero vivir esto, no voy a enfrentar esto. Y la cultura popular además lo refuerza cuando dice ojos que no ven, corazón que no siente. claro. Entonces tú dices, o el tiempo todo lo cura, ¿no? Y cosas de ese tipo. Sí, Entonces, sí, sí. eso te mete en procesos que incluso pueden ser bien pasivos de enfrentamiento. Mientras que la aceptación radical, Mm. en el fondo, es admitir que esto que estoy viviendo me pega fuerte y no lo puedo cambiar y no tengo otro camino que no sea transitar por esto. O sea, que vivir el duelo, digamos. Y permitirse entonces sentirte mal y no patologizar esa pena, no Mm, convertirla en algo como que no debiera estar ahí, no sentir, y ahí viene otro tema, porque junto con la ujú, autocrítica y el juicio personal, muchas veces también aparecen sensaciones de vergüenza. Es claro. súper fuerte porque la vergüenza está asociada a este sentimiento de inadecuación, o sea, es como Mm, decir, no soy suficiente. O sea, siempre son pensamientos malos con uno. Mira, la culpa sí. por último cuando ocurre es más fácil, no es más fácil, pero es preferible, Mm. porque la culpa implica ser consciente de que causé un daño y eso igual te ayuda a entrar en un proceso que te ayuda a liberarte de esto Mm, y, y es más sano ser claro. consciente de algo que hiciste mal y lo puedes corregir. Mientras que sentir o tener emociones negativas contigo mismo es más difícil, es más complicado de trabajar. Mira, aquí hay un comentario que dice, buenas noches a ambos, en especial a Don Hugo, gran maestro de la vida, comienza de Bravo a G. Mm. Eh, gran maestro de la vida, quería formular una pregunta. ¿Cómo cree usted que la filosofía budista puede aportar al mundo actual tan beligerante? Mira, Buena yo pregunta, ¿eh? una, sí,
Eh, Fíjate que una de las cosas que yo más escucho son las enseñanzas del Dalai Lama. ¿Ya? Y en el budismo él plantea lo siguiente, él dice que la filosofía budista, tal vez el corazón de la filosofía budista es la enseñanza de la compasión. Ya, Y perfecto. que la compasión como acción, que incluye la empatía, la compasión incluye la empatía, es empatía más el deseo de ayudar, el deseo de corregir el dolor. Entonces, él lo que plantea es que tiene que ser una compasión secularizada, o sea, despegada de cualquier, digamos, tema religioso, Mm, la compasión en blanco. Y eso como una ética civil, como una ética de relación entre las personas, en donde a los niños, a los jóvenes se les enseñe el valor de la diferencia y la ayuda frente a las situaciones adversas, la empatía y la ayuda. Y eso yo lo encuentro que es la mejor respuesta frente a eso, ¿no? De hecho, claro. creo que, creo que esa es una pregunta que todo el mundo, digamos, en algún minuto se hace, ¿cómo corregimos este mundo? ¿Cómo lo arreglamos? Sí. Eh, y la verdad es que, claro, tú puedes hacer talleres, pero la educación sigue siendo, yo en eso estoy de acuerdo con el Dalai Lama humildemente, yo desde mi postura, digamos, pequeña, en el rincón en que uno habita, ¿no? Él tiene un megáfono mucho más importante y invitado a Sí. todas partes. En todas partes repite exactamente lo mismo. La educación centrada en el ¿Ya? respeto y en la compasión. Pero esto se opone a la educación que se exige en este modelo. Claro, porque requiere tiempo esto, pues la compasión requiere tiempo, requiere Pero pausa. fíjate Bueno, todas que, las filosofías orientales son sí, eh, partiendo de eso. buscan la vida más lenta, o por lo menos eso profesan, y por lo tanto eso no es muy Mm. funcional para el modelo, porque es gente menos productiva, que piensa, que ese momento de pensar lo puede llegar a pensar otras cosas que no son buenas para el modelo, digamos. Lo que pasa es que, y ahí es peligroso cuando uno habla de esto, cuando uno usa esta palabra, el modelo, porque ahí a veces ocurre. ¿Ya? La gente piensa que uno está transmitiendo un mensaje ideologizado de izquierda y no es así. No es eso el tema. El asunto está en que cuando tú, por ejemplo, en nuestra sociedad, a mí me ha pasado en la universidad, que a ¿Ya? veces le dábamos, por ejemplo, la tarea a los chiquillos de meditar un ratito. Y había Ujú. otros profesores que estaban delante de estos chiquillos y decían, oye, estos niños están sentados abajo de un árbol, no están haciendo nada. No estoy haciendo nada. Estaban durmiendo, porque lo Es ven con que, los no ojos sé, cerrados, por ejemplo. pero el no están haciendo nada implica que no están produciendo o no están haciendo algo para producir y por lo tanto lo que sea que están haciendo no es útil. Claro, Y mientras uno tenga esta lógica para juntar humana, entonces se vuelve difícil. Hay hartas cosas que te hacen bien, que te hacen ujú, sentir bien, que te ayudan a estar más tranquilo y que de pronto no son productivas en el sentido tradicional de la palabra. Y exactamente. lo que los japoneses sí han descubierto, y por eso son potencias, es que una de las formas de producir más es justamente con una mente más tranquila. Claro, si todavía duermen siesta, digamos, a la hora del almuerzo. De dedicarse tiempo para uno, este tema de la meditación para ellos no es una cuestión hippie, es algo Mm, que se practica institucionalmente también. claro. Oye, y otra cosa, porque estaba pensando también esto del dolor, también pensando en Ben Chun Han y en una de sus obras, La Sociedad Paliativa, donde a grandes rasgos plantea que la sociedad lo que hace ahora es evitar el dolor, porque el dolor es negatividad, hay exceso de positividad, y entonces al negar el dolor y paliarlo, con medicamentos, con evitación, con cualquier cosa, digamos, pero no afrontar el sufrimiento, que es algo tan propio del ser humano, digamos, o sea, vamos a sufrir siempre. Tipo, y en ese sentido, la aceptación radical tiene una cosita que a mí, claro, cuando yo se lo digo a la gente que está Se asusta. o sea, le llama la atención porque en el fondo, mira, y pasa en este proceso que la gente a veces experimenta un sufrimiento más intenso en ¿Ya? esas sesiones porque está más consciente de ese sufrimiento. Mm, Porque para que tú llegues a la aceptación radical, tú necesitas abrirle la puerta a ese sufrimiento y decir, ya sabes qué, o sea que en realidad no tengo que apoyarme en ninguna muleta. mm, Tengo que transitar por esto sin muleta. Y eso me va a hacer cojear, eso me va a hacer
eh, ser consciente de ese sufrimiento y por lo tanto, mm, bueno, no hay vuelta atrás porque, y ahí tú sabes que hay una regla en el desarrollo personal. Cuando uno se hace consciente de algo, la mente no lo vuelve a olvidar. O sea, ya no claro. puedes volverlo a la inconsciente, no lo puedes volver atrás. Entonces, eh, aquí hay una frase, digamos, si tú lo quieres, para el bronce, pero la verdad es que no puede haber aceptación sin tristeza. Mm, No puede haber aceptación sin tristeza. Por lo tanto, eh, el aceptar que esto que me ocurrió es doloroso y que lo tengo que mirar para poder ujú. transitar con él, eh, impacta porque, mira, lo que yo te puedo describir así a nivel como gráficamente, la gente experimenta estas sensaciones, este bajón ¿Ya? anímico, esta pena, con 2 o 3 sesiones como muy intensas en donde la persona se da cuenta que lo que está viviendo es de verdad, me afectó, me tiró al suelo, no me gusta, pero tampoco lo puedo cambiar. Y en la Mm, medida en que esa aceptación se trabaja, la gente después recupera una mm, estabilidad emocional, pero ahora esa estabilidad es más sólida. mm. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Porque cuando la persona habla del mismo evento, ya no tiene la emotividad que tenía antes. Como ¿Me desbordada, entiendes? digamos. Claro, porque en el fondo lo que ocurría antes, que como no era un tema trabajado ni procesado, entonces cuando yo me acuerdo de esto, me duele. Aquí hay otro comentario de Katherine, colega. Este mundo donde parece que todo lo podemos controlar. ¿Cómo podemos aceptar la idea de la inimitable muerte propia de una forma positiva del budismo? Ah, me la pregunta ya. Oye, y déjame saludar al Andrés Moyano, que se suma ahí también. Es También un... está ahí, sí, pues sí lo veo. También fui alumno de él hace unos años, digamos. Muchos años, No vamos a decir muchos años, cuánto. muchos. No, poquito nomás, así como. Es un amigo querido de él también. Ah, se me fue la Eh, luz. Dale nomás tú, yo voy a arreglar aquí. No, no falla. sí, mira, a ver, la idea de la propia muerte, estoy tratando de leer bien. Sí, fíjate que hay una idea, un principio del budismo que a mí siempre me ha gustado, que es la ¿Ya? impermanencia. La ¿Ya? impermanencia. ¿Qué es la impermanencia? Bueno, todo lo que tiene una causa y todo lo que ¿Ya? tiene componentes está condenado a desaparecer o a cambiar. Ujú. Entonces, lo que uno debe hacer es, ahí está saludando, Sí. ahí está saludando Andrés. Lo que uno tiene que aprender ahí Saludos, es saludos. otra vez ser consciente, y esa es la clave en general para el budismo, ser consciente de la, de que la impermanencia no es algo malo, o sea, que las cosas terminen no es, no es algo que haga, que le aporte negatividad a la situación. La Ya. naturaleza de la situación implicaba su propio final, Mm, pero nosotros pasamos gran parte de la vida negando ese final, mm. trasladándolo al futuro, tratando de no mirarlo. No Pero ese hablamos de eso, ejercicio, po. No se habla de eso. claro, Por lo y menos en la eso, sociedad nosotros occidental no se habla de la muerte. claro, porque contamina, pues es una idea complicada hablar de la muerte. Ahora, tampoco es que tengamos que andar hablando tanto de eso ni a cada rato, es simplemente entender Mm, que cada día es preciado porque a pesar de que yo no sé cuándo, yo sé que tengo un final. Y yo y claro. los míos, y todos los míos, todos. Entonces, cuando uno se hace consciente de eso, aprende de pronto a disfrutar más todo lo que implica la vida, incluyendo las cosas que a veces no son tan buenas. Porque también eso Mm, que no es tan bueno te está enseñando algo, o te puede dejar algo, o te puede ayudar a mejorar algo. Entonces, la mm, impermanencia primero, en el entendido de entender que las cosas tienen un recorrido, un flujo, y llegan a un mm. momento en que se acaban o cambian. Pero, y esta es otra idea interesante, ¿Ya? la otra idea complementaria es la integración. ¿En qué sentido? Mira, y la fábula con la que la explican es muy bonita. Dicen, cuando tú miras una flor o un árbol, ¿Ya? también estás, a través de esa flor y de ese árbol, estás mirando las tormentas que los ayudaron a crecer. ¿Cachai? O Está sea, buena, ¿eh? sí, Ojalá fuera tan Thich Nhat fácil Hanh, ver eso en las personas y yo creo que se nos pasa. pero hay que formarlo. El Thich Nhat Hanh, que era uno de los maestros que se murió también ahora en diciembre, Thich Nhat Hanh decía también que si tú quieres seguir mis enseñanzas, no me mires a mí. Decía, no mires en esta Ya. dirección.
mira a todas las personas con las que yo ya he trabajado, porque algo mío quedó Mm, con ellos también. sí, De hecho, también en el budismo se dice que tus acciones, tus intenciones, generan un eco que dura la eternidad completa, porque tus acciones, desde la mañana hasta que te acuestas, intervienes con terceros, tu ánimo genera reacciones en sí, terceros, y entonces, y en tus hijos, y en tu pareja, y entonces, si tú actúas desde la visión, desde la cosmovisión budista, desde la compasión, entonces tú lo que haces ahí es transmitir compasión en tus actos y esos actos generarán compasión en el otro también y a su vez él podría hacer lo mismo, etcétera. claro. Y entonces tus acciones podrían tener un eco que dure mucho más allá de tu vida. Mm, Entonces, en el budismo se transmite mucho la idea de que lo que tú hagas en esta vida no necesariamente termina cuando tú ya no estás físicamente, sino que en tus acciones, en tus palabras, en tu vínculo, tú transmites eso al resto y eso no tiene fecha de término, eso sigue su recorrido, digamos, su flujo, y las personas se dejan influir también por aquellos que lo ayudaron en algún momento, por aquellos que lo marcaron de alguna manera. Mira, de nuevo voy a sacar a John Han porque, bueno, es mi zona de confort ahí, pero me acuerdo justo de un libro donde, y justo lo que tú estás diciendo, me hizo eco inmediatamente, porque decía en un libro que tiene, bueno, tiene varios sobre la muerte, pero tiene uno en particular, comentaba que decía que, bueno, analizaba a otros filósofos, perdón, y comentaba cómo se puede superar la muerte. La única forma de superar la muerte es superando el yo, finalmente. O Sí, sea, trascendiendo más allá. Claro, pero para nosotros que estamos en una sociedad muy yo, muy individualista, eso no es fácil. No es fácil la trascendencia del yo. Y ahí decía lo mismo que tú estabas diciendo. Y ahí va quedando, ¿cierto?, lo que uno va dejando, etcétera. Y cuando la persona se da cuenta de eso, se puede ir en paz, decía incluso, ya más allá. porque tienes Si que es que se da aprender a cuenta antes, digamos. desapegarte. Y esto es difícil, pero es como aprender a desapegarte de los límites de tu cuerpo en el fondo. Claro, ¿Sí? O sea, y eso para la cultura occidental es súper difícil, sí, porque el yo para la cultura occidental es como la base de todo, es la base de la sociedad. El, claro, el homus economicus se basa en la idea de las necesidades del yo. claro. Y de ahí corre todo lo que tú le quieras sumar. Entonces, la gente, si tú le hablas de la ilusión del yo, eh, y tiene cierta complejidad porque también, de hecho, en la literatura budista, de la psicología budista, también está descrito ese riesgo. Cuando uno esto lo trabaja de una forma equivocada, puede derivar en una indiferencia absoluta, casi como Mm, nihilista, en donde sí, casi entonces nada tiene sentido. Y tampoco la idea es transmitir una lógica como esa. Entonces, eh, la verdad es que esa parte yo la dejo siempre fuera de los procesos terapéuticos porque eso ya es ya. más del budismo. Entonces, la gente cuando llega a trabajar estos temas no llega buscando budismo, llega Mm, buscando algo que le sirva a funcionar mejor. Entonces, la aceptación radical sí funciona, pero cuando tú lo empiezas a relacionar con los otros elementos del budismo, hay pocas personas que les interesa, les ya. llama la atención, y algunas personas sí te piden que hables de eso, que trabajemos aparte, pero no es lo frecuente. Lo más frecuente es Mm, que las personas llegan hasta cierto punto y también por respeto a sus propias creencias, porque por mucho que yo crea en esto, mi tarea no es convertirlos a algo. sí, O sea, mi pega es ayudarlos. Lo que sí yo tengo, que lo hemos conversado también en otro momento nosotros, Pablo, no sé si fue en este mismo espacio, yo te decía que tampoco la idea es devolver la pura funcionalidad. sí, lo dijiste alguna, creo. Sí, 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 No porque es, lo recuerdo. no es solamente devolver la funcionalidad, porque eso también es artificial. ¿Mm? Sí, y Sí, también es digamos que muy servir al modelo también, pues sí, tiene que ser un poquito más, si no, no se trata de transformarlo en un revolucionario, sino un poquito más, que algo le quede que le haga bien, pues. y que sea permanente, porque la persona, por mucho que se empeñe tal vez en aspirar a una vida idealizada, en la que supone que la vida idealizada está compuesta solo por las luces de la vida y no quiere enfrentar, ni quiere La saber, ni sombra. quiere conocer las sombras.
Y esta situación o digamos, este atributo de la aceptación radical de la vida lo que hace es justamente transmitirte la idea contraria. La vida tiene luces y tiene sombras y tú no puedes pretender una vida distinta a esa. Porque cualquier Claro. esfuerzo para estar perfecto es una ilusión, está montado en una ilusión. Y ahí lo podemos conectar. Esa parte sí se trabaja con el yo, el yo Ya. ilusorio, la construcción idealizada de lo que debería ser mi vida y de lo que debería ser yo. Por ahí podría tener un vínculo, pero no trabajamos la disolución del yo, que es algo que sí se trabaja en el budismo. Sí, sí, pues bueno, como todas las filosofías orientales no tienen el yo al centro como nosotros. No, claro, pero eso es súper contracultural y no es para nada Sí, no, ahí sencillo. casi nacer de eh, nuevo. no, es muy difícil. Sí, Además, lo que decíamos, todos los mensajes además apuntan al yo. sí, pues todo. Mm, Toda la cultura, toda la filosofía occidental desde lo greco-romano viene montada arriba del yo. Foucault lo decía en las tecnologías del yo cuando recupera todo esto. sí, po. Y cuando la publicidad te habla de tu estilo personal, Mm, cuando también en la universidad te hablan de lo importante que es eh, este desarrollo del rol profesional como tal, empoderarte de eso, mm, y ese es otro ladrillo más dentro de esa figura del yo. sí. Entonces, eh, ahí es complicado, hay un libro, ¿no? El no yo, ¿no? Yo no, lo he leído dos veces y me cuesta bastante. Sí, sí, imagínate, te cuesta a ti que ya estás metido en el tema, imagínate alguien que llegue por primera vez. Yo creo que es entendible, pero sentirlo es difícil. Sí, sí, pues. Meterse es difícil, ¿no? Y yo te insisto, creo que es por la educación que tenemos y por todos los mensajes yo, que no son fáciles de desoír. No son Sí. fáciles. Aparte que, mira, yo visualizo otro problema. Tú, a ver si tú también lo ves o me corriges, como sea. Yo siento también que en este sentimiento de vacío que se generan, no sé, algunos le llaman posmodernidad, modernidad tardía y quizás cuántos nombres más. En la época que estamos viviendo. Pasa esta cuestión del vacío existencial, ¿cierto? Y nos hemos volcado porque tenemos acceso por la globalización, ¿cierto? A las culturas orientales, pero como que las tomamos lo que nos sirve nomás, po. No lo que nos sirve, lo que nos es cómodo nomás, po. Como que una apropiación media light. No sé, voy a hacer yoga y no me meto en la filosofía ni en la religión, no, sino hago los puros ejercicios nomás para bajar de peso, ¿me entendí? Pero no me meto a leer que es una cuestión que lleva miles de años, ¿cachai? Que tiene una filosofía detrás. No, me interesan los ejercicios. O voy y agarro la meditación, ¿cierto? Y la uso solamente para relajarme un rato y sentirme mejor y todo lo místico no lo tomo en cuenta nomás. Pues si yo hago la respiración y un par de imaginería y listo. El resto no me hablen de eso. Sí, tal cual como usted dice, estoy de acuerdo. Eh, eh, sí, es que mira, pasan hartas cosas. Yo creo que esa es una tendencia que igual está un poco cambiando. La gente está Ya, tratando de meterse un poco más. de más Cuando, por profundidad, ya. ejemplo, sí, cuando tú practicas la meditación, hay gente que te pregunta más cosas de fondo. Mm, Eh, eh, Mucha gente, por ejemplo, actúa desde lo que podríamos decir supone acerca de la meditación. A mí no me gusta meditar porque no me gusta poner la mente en blanco. No, claro, pero es que no es eso. No se trata de poner la mente en blanco, porque ese es un esfuerzo muy difícil y la meditación es justamente no hacer esfuerzos mentales. Es como ser consciente de lo que la mente te va mostrando. Es simplemente que tratas de no enredarte en esos fenómenos. Entonces hay ejercicios como esto es un recuerdo, esta es una emoción, ¿cachai? Y sí, es como reconocer. Krishnatan decía darle la bienvenida a esa emoción o a ese recuerdo, pero no aferrarte, no tomarlo, ni hacerle análisis, ni darle vuelta. Y ese esfuerzo de no darle vuelta a las cosas, eso sí cuesta mucho. mm, Eh, lo mismo con el yoga, lo mismo con el mindfulness, mira, la meditación existe 2500 años para atrás, se practica en el budismo, ¿verdad? Y siempre ha existido. Lo que sí, pasa es que en los 60 americanizó,
con la palabra mindfulness, aunque no son exactamente lo mismo. Sí, sí, no, pero claro. Claro. Entonces, la atención plena o mindfulness, que en el budismo es la concentración correcta, Ujú. ese es el origen. Entonces tú, atención y concentración y atención correcta. Entonces tú ves ahí que en el fondo, eh, tal vez más que usarlos, deberíamos darnos cuenta que esos fenómenos, procesos, Ujú. atributos, virtudes que han existido siempre, han tenido una utilidad milenaria en una cultura que además ha demostrado estar por sobre la media en muchas cosas. Mm. Entonces uno también podría decir, bueno, a ver, algún rol tendrá que jugar esto, si uno lo quiere mirar desde el desarrollo de una sociedad, algún rol también tendrá que tener. Claro. Entonces, ya luego tenemos la neurociencia, por ejemplo, mira, lo que sabemos del mindfulness. Este libro resume, Los resume estudios. toda la evidencia científica que hay sobre los efectos del mindfulness. Está Ya. por capítulos, en estudiantes, en universitario. Aquí está diciendo alguien. Sí, Pati Tomanía dice, onda espiral sería un gran aporte para este tema. Perfecto, Pati, mándame un DM. Ah, sí, ya estamos en la onda, un DM, direct message. Un DM y yo presentándome acá a Onda Espiral y la puedo invitar, no sé quién será, y a una próxima vez, perfectamente. Oye, Creo que pero lo qué conozco interesante yo, lo del. Ah, dale. conozco yo a Onda Espiral. Creo que lo Sí, conozco. que escriba nomás y si esa es la idea, que se vayan generando más conocimiento y más red sobre Sí, el tema. Un ex Paritomanía, yo me utalino. acuerdo. La paritomanía era es una estudiante yo fui ¿Ya? profesor de ella y de el chico de Onda Espiral también, no me Ah, acuerdo el nombre. Christopher, sí, pues sí, yo me acuerdo, Christopher, perfectamente. Sí, por ahí lo tengo Bueno, en alguna, yo lo siempre tengo lo en las seguí. redes, Pati, sí. Sí, lo que Sí, pasa es sí, que sí. no me acordaba qué onda espiral, pero sí, Christopher, sí, sí, lo he Mira, no, visto que no. está tan bien, así lo vamos a invitar más adelante, sí, nosotros felices de tener invitados por acá, así que lo vamos a invitar más adelante vamos, Utalino, sí, aquí también ex Utalino por acá, así que, Entonces, oye, mira, dale. lo que te iba a decir es que en el fondo, eh, yo creo que la gente se está dando cuenta que una técnica sin la filosofía de base es, es, Mm, es qué bueno, menos, no, bueno, es menos provechosa. La pura técnica no te enseña lo que necesitas modificar en tu pensamiento, porque claro. si tú haces meditación, pero no dejas de ser autocrítico, si Mm, tú haces meditación, pero no dejas de aislarte, mm, eh, entonces todas esas otras trabitas, digamos, van a ser difíciles va a ser difícil el camino a salir adelante. Entonces, la filosofía que está detrás es el budismo, pero mm. bueno, yo siento que ha ido ganando como harto terreno y en ese sentido ya la gente no lo ve como algo, digamos, eh, solo místico. Mm, El budismo ha aportado, yo una vez te lo dije también, creo, el Dalai Lama sí. define el budismo como la ciencia del cerebro. Mm. ¿Mm? Sí, he estado muy Entonces, abierto, por lo menos a todo lo que es esa investigación sobre el tema. sí, Ha sí, sido sí. muy abierto en ese No, sentido. de hecho, él participa muchas veces en convenciones de la neurociencia y ahora último se está metiendo con físicos, tipo Mm. Sheldon Cooper. El Sí. Dalai Lama metido con Sheldon Cooper tiene harto de eso. ¿Mm? Tiene varios videos y los invito a que los vean. Claro, son unos azotes enormes, son videos del Dalai Lama, son de 3 horas, 4 horas, Sí, sí. cortitos que duran menos, pero son extractos. O sea, tú, para cachar todo el sentido de lo que se está conversando, tendréis que verlo como completo. Entonces, eso, compañero. Oiga, ¿y cómo? Porque ya estamos, nos quedan unos minutos, poquitos todavía, pero nos queda un poquito de tiempo para que la gente, ¿cómo la gente podría acercarse a esto del budismo, a la psicología budista? Y cuál podría ser como para convencer a la gente que este puede ser
no que sea un camino necesariamente, pero que puedan ser elementos que les puedan ayudar en su día a día, en sus problemas cotidianos, en su vida, etcétera. Yo te diría que, fíjate que en estos años de trabajo en estos temas, yo como que, y lo confirmé con mi propia vida, con mi propio Mm, testimonio, digamos, vital, eh, me di cuenta que no hay otra psicología que entienda mejor el sufrimiento ¿ya? y los procesos de ansiedad de la gente en general, ni siquiera te diría actual, sino Mm. como, porque antes tal vez era no tener más dinero y tal vez era tener más ovejas, ¿cachai? Sí, siempre Y había algo. sí, pues entonces a lo mejor antes, Siempre el pasto es más ahora verde de es, la casa del vecino. a lo mejor ahora es no me gusta mi jefe y antes era, oye, el príncipe que paga, ¿cachai? Entonces, Mm, siempre hay algo de lo que podamos ver que nos causa sufrimiento, dolor. Entonces, para mí, por lo menos, yo lo he visto siempre así. Creo que la comprensión que tiene del sufrimiento es tan humana ujú. y eso también es distinto respecto de lo que la psicología tradicional enseña. Mm, es tan humana la aproximación al sufrimiento, es tan acogedor respecto del sufrimiento, es tan poco crítico del sufrimiento, que probablemente la gente se va a encontrar con un escenario en el que le van a decir, a ver, mire, usted tuvo un duelo, por ejemplo, hace un tiempo, Ujú. y parece que usted sigue con eso, y esa tristeza que usted Terapia. tiene, claro, pero es que la psicología tradicional te va a decir es que esto es una depresión por duelo, Exacto. ¿cachai? Y ya, Un más duelo no técnicamente, superado, un duelo una, patológico también. una depresión reactiva, porque algo generó, ya. Pero es que en este otro caso te da lugar a que tú entiendas que hay reacciones que son normales y que cuando te pasa algo triste te va a dar pena y que esa pena no tienes por qué verla como una señal de algo malo. O sea, que eso es Mm, un poco lo que le ocurre a mucha gente, que termina convenciéndose que la pena que tiene es evidencia de que hay algo que está funcionando mal en mí. mm. ¿Me entiendes? O sea, que si yo tengo esta pena es porque yo tengo algo que está funcionando mal, porque no debería tener esta pena. Ahí Claro. llegó la natural. Ahí está, po. Nos Lo saludamos ahí. llamaron al Christopher. Ahí está Entonces, Christopher, sí, saludos. ya hola Christopher, saluda al tiro nomás. Entonces, tiene que ver con eso. Tiene que ver con Mm, eso. Yo siento que es una mirada muy cercana. Hola, hola. mm, Muy cercana, muy de normalizar las mm. reacciones que naturalmente tenemos que tener. O sea, que Mira, aquí están preguntando, excelente conversación, dice José Rafael, tema, y de acá de Bravo dice, ¿nos podrían recomendar algún podcast o libro introductorio que aprendía la gente? Ahí hay que aprovechar, ahí, Hugo, ahí tienes que, este, ahí está, ahí. Lee el nombre porque el efecto como de las cámaras se ve como al ah, revés, como efecto espejo. Yo no leo nada, no sé qué es lo que dice. el guerrero atento, Ya. ¿ya? Lo podrán encontrar en Yo Busca Libre, me imagino, y todas esas páginas. Mm. lo compré por Amazon, creo, el guerrero atento. Mindfulness ¿Ya? para la vida cotidiana, entonces te enseñan lo que es el mindfulness, pero desde la importancia que es la conciencia como elemento de relación con la vida. Perfecto. Es un libro que son psicólogos, todos, pero uno de ellos fue monje budista. Ya. Entonces, el aporte de él es como la filosofía que está detrás. Ahora, este otro, Mindfulness para principiantes, de John Ujú. Kabat, el Kabat-Zinn es el gringo que le puso mindfulness a esto. Mm. Y entonces es un libro que también se lee fácil. De hecho, no sé, legalmente no creo que sea un problema, pero este libro está, si usted lo busca en internet, está en PDF así gratis. No sé quién lo subió, pero está en varias versiones. En varias- Ya, Eh, pero no dijimos dónde, así que no, no hemos cometido el delito. Dijimos no está nomás. está. El que sabe Mira, buscarlo va a encontrar. el Guerrero Atento no lo he visto. Creo que ese
creo que ese no, pero tampoco lo he buscado, porque yo compro puros libros originales. Yo te conocí con la fotocopia, no te vengáis aquí. Ahora son originales, ahora son originales. Pero también hay hartas cosas en PDF. Por el tema de la pandemia, una vez se abrió, no sé, una librería y puso ¿Ya? en el que tú podías descargar todos los, ponte tú 10 libros diarios. Y yo Ya. tengo descargado unos 90 libros. Eh, Espectacular, y casi todos son de ansiedad o de meditación. espectacular. Entonces, está ese y está el otro que les puedo recomendar, que no lo tengo aquí ahora en este minuto, pero se llama Bailando con la Vida, que es un libro que yo siempre se lo recomiendo a los clientes Ujú. con los que trabajo. Y ese libro habla, ya si alguien quiere meterse como en el tema del budismo específicamente, ahí te enseñan las cuatro verdades nobles, Mm, las acciones que componen cada una de esas verdades. Mm. mm. Viste, sí, la leyenda recuerda que yo compraba libros y venían en barco. Y se Sí, demoraban pues, meses. sí, Y pues, de repente se sí, quedan pegados en la aduana y todo. A mí me pasó con un libro, nunca sí. llegó, ¿ah? A mí también me ha pasado Querían varias cobrar veces. un impuesto aparte, ¿no? Y yo Y me resistí y ahí quedó el libro. de hecho Amazon no me devolvió la plata. Yo reclamé, pero no. Bueno, dije yo, karma, el karma. El karma Oye, se voy hace a karma. ya estamos llegando al final, así que unas palabras finales que quieras darle. Estamos a dejar invitado, por supuesto, ya era invitado estable, ya, por cierto, es la tercera de ella, así que Así casi que viene panelista la ya. cuarta. Viene la Preguntan ahí cuarta. cómo se llama el libro de introducción al budismo, ahí. Pregunta Nicolás. Saludos para Nicolás también. Mira, voy a hacer lo siguiente mejor. Para no estar tirando datos al voleo, voy a hacer una lista y lo voy a poner en el Insta para que la gente Perfecto, y que. yo lo comparto en mi historias. Eso. No sé cómo poder subirlo, si no sé si el Instagram acepta que tú subas cosas. No, pero puedes hacer la lista, sí. Ya. Entonces Si lo que queréis me puedo mandáis la hacer, lista y yo te la enchulo porque tengo unas aplicaciones para que no te quede ya, tan hagamos eso. PowerPoint de un solo color, digamos. Y Hay varios, hay uno que se llama Caminando como Buda. Eh, hay harto, sí, pero a ver, uno tiene que entender, sí, que cuando se mete en el budismo se va a encontrar con muchas cosas que son contraculturales sí, por y, supuesto. y que a uno le Y que no es cuesta, fácil. no porque el desafío personal implica muchas transformaciones que no resultan rápidas de llevar a la práctica. Y hay gente que también se frustra un poco, pero Ni fácil ni otra vez lo agradable, me mismo. imagino. Claro, pero mira, yo te diría que ahí es cuando uno tiene que entender que esto no lo tiene que mirar como un logro. Esto no es un logro, esto es un esfuerzo por aprender a vivir más en paz. Eh, Mm, porque aceptar no significa dejar de sufrir. Como te decía hace un rato, eh, sí. independiente de que las cosas sean muy difíciles de vivir, finalmente la única puerta que te saca de esto es la que te lleva a transitar esta situación. Cualquier otro evento que busque uno para evitar o desviar la atención, lo único que hace es trasladar ese sufrimiento. Mm. Mm, lo retrasa levemente, pero nunca uno lo evita 100%. Entonces eso y agradecerle a la gente que ha estado tan interesada porque igual Sí, sí. Y yo como tampoco siempre se nos siempre. hace corto el tiempo, nos pasó las 3 veces, así que no nos vamos a pegar un maratón tipo de la Islama, pero sí podemos irlo parcionando en distintos programas. Así que No, yo agradecer a la gente imagino. que se conectó, que comentó, agradecer a Hugo por su tiempo, por su disposición, por entregar este conocimiento de forma gratuita, algo que parece tan extraño en este mundo actual. Recordarle a todos que esto va a estar mañana en el canal de YouTube, Pablo Tagore, también en Spotify lo pueden buscar con Pablo Tagore. Como eso del mediodía, tampoco apuren tanto. Y también lo pueden volver a ver acá, queda grabado en Instagram, en los videos. Mira, aquí llegó Christopher, o sea, comentó ya, lo habíamos saludado. Hugo, me encantó tu recomendación del libro Bailando con la vida. No lo conocía, lo buscaré. Por favor, háblame, Christopher, por interno para que después también te invitemos al programa. ¿Ah? Y sí, sí, ese libro yo te diría que de los pocos que explica el budismo para gente que Mm. Ahí dice ah, muchas gracias.
a don Hugo, alumno de la UTAL por acá y agradecido de escucharlo. ¿Viste? Un ídolo Hugo. Estamos ahí ya a punto de empezar a levitar. Agradecerte entonces. Excelente conversación, dice por aquí Marcela. Marcela, mira, se están llegando todos los conocidos acá, todos. Compañera de trabajo. Sí, pues. Encantado, gracias Pablo. Ya, ahí conversamos, Christopher, por interno. Agradecerte, Hugo, nuevamente. Te dejo comprometido en vivo con todos los invitados, porque así no pueden decir que no. Los dejo invitados aquí en vivo a una próxima oportunidad. Agradecerle a todos los que se conectaron, que comentaron. Como dicen la gente de internet, denle me gusta y todas esas cosas. Compartan el video cuando aparezca en YouTube, véanlo acá y escúchenlo en Spotify. Que estén muy bien. Gracias, muchas gracias, Hugo. Cuídense todos, ¿eh? Oye, chiquillos, gracias a ustedes. Que estén bien. No hay tanta gente conocida hace tantos años. Sí. Mira. Cuídense una fiesta. Nos vemos, que estén muy bien. Cuídense todos. Gracias, Hugo. Gracias a ti, amigo. Cuídate.